Bueno, pues hoy vamos a ver otro de nuestros temas, que este libro tiene tanto que enseñarnos, ¿verdad? Este material que estamos revisando. Y hoy nos toca trabajar con el tema Identifique al grupo entre el cual trabajará. Voy a compartir pantalla para ver nuestra presentación. Uno de los aspectos importantes al trabajar en una comunidad, pues es conocerla profundamente, saber a quién estamos sirviendo, cuáles son sus costumbres, culturas, sus ideologías, su forma de vivir, etcétera. Sí, entonces en este capítulo, en esta clase, se nos invita a hacer un análisis de la comunidad que cuando vemos el curso, el ABCD, que es una forma de trabajar, pues nos lleva a esto también. Podemos usar esa herramienta para hacer este análisis de la comunidad. Y nos sugiere hacer un análisis demográfico, un análisis psicográfico, un sondeo religioso, una entrevista con líderes comunitarios, un sondeo de la población en la comunidad, un análisis de su percepción al evangelio, un sondeo de los procesos de toma de decisiones y un sondeo de las razones por las cuales son reacios al Evangelio, para entonces poder, con toda esta información, hacer un plan de trabajo que realmente nos permita avanzar en nuestro propósito. El análisis demográfico. Dice, el análisis demográfico puede ser de gran provecho para la iglesia porque le puede dar una idea del potencial que existe para empezar una congregación en esa comunidad. Un análisis completo puede incluir factores como índice de población, grupos socioeconómicos, tipo de viviendas, nivel educativo, tipos de empleo y tipos de estructura familiar. Para eso podemos usar el INEGI, ¿no? En el INEGI hay información que los ciudadanos podemos conocer y podría ser una forma pues, de tener información de una forma rápida sin tener que levantar nosotros el censo. Pero sí es importante saber más o menos las edades de las personas. ¿Por qué esto del sexo? Por ejemplo, en las comunidades, en el medio rural, pues muchas veces los varones jóvenes no están en las comunidades porque salen a trabajar. Entonces hay mujeres y niños, adolescentes si acaso, y personas ya ancianas, ¿sí? Entonces, saber en qué época están los hombres en la comunidad, cuál es más o menos la fluctuación, eso es importante. Las ocupaciones a las que suelen dedicarse las personas de la comunidad, el nivel de ingresos, el nivel educativo, religión, raza y nacionalidad, todo esto nos permite armar un proyecto más certero. ¿Cuál es la aplicación pastoral? Dice, la información obtenida puede ayudar a la iglesia a saber quiénes serán sus miembros en perspectiva en esta comunidad. En general, las iglesias crecen cuando sus comunidades crecen. También las iglesias crecen cuando trabajan con grupos por edades, jóvenes, matrimonios, jóvenes, etcétera, o grupos culturales, inmigrantes, pueblos originarios, etcétera, que nadie está alcanzando. Sí. Entonces, la demografía y la pastoral nos dice de qué se trata conocer el contexto de la población. ¿Para qué? Para descubrir sus necesidades, proyectar la misión pastoral y evaluar el desempeño de la pastoral.
¿Para qué hacer un análisis demográfico? El análisis del tipo de viviendas, junto con el de nivel socioeconómico, puede ayudar a la iglesia a determinar qué tipo de ministerio y liderazgo se necesita en esa comunidad. Los diferentes grupos socioeconómicos tienen diferentes preferencias en lo que se refiere al liderazgo, estilo de culto, tipo de música, etcétera. Cuanto más se sepa de estos grupos, más apropiada será la estrategia para alcanzarles para Cristo. El análisis psicográfico, ¿sí? Psico es mente o emociones y gráfico, bueno, pues se refiere a un área. Y dice, este tipo de análisis se centra en los niveles socioeconómicos y los estilos de vida de residentes de una comunidad dada. Esta información permite al sembrador de iglesias producir un perfil del grupo entre el cual se piensa trabajar en una comunidad dada y diseñar las estrategias más eficaces para alcanzarlo y disipularlo en el contexto de una nueva iglesia. Vea, entonces es importante conocer el estilo de vida de las personas, cuáles son sus valores que consideran importante. Y luego el sondeo religioso, saber qué comunidades religiosas trabajan en la comunidad. Dice, esta información se puede obtener de la siguiente manera, haciendo una lista de las iglesias en la comunidad, entrevistando a los líderes de cada iglesia y preguntándoles cuántos miembros activos tienen y cuántos de estos son del vecindario de la iglesia, visitando estas iglesias para constatar qué grupos están siendo alcanzados o qué grupos no se están alcanzando, qué estilo de culto practica la iglesia, cómo coincide esto con el nivel socioeconómico de la comunidad y qué ministerios tiene la iglesia comparándolos con los de la las necesidades de la comunidad. ¿Sí? Así podemos encontrar el justo campo de acción de nosotros, que bueno, con nosotros como anglicanos nos queda claro que en nuestras congregaciones caben todos aquellos que no caben en las otras iglesias, que son despreciados por las otras iglesias o que no tienen cabida de alguna forma. Entonces, esa es nuestra población a la que vamos dirigidos. Sí, ya sabemos, las madres solteras, las personas en unión libre, los divorciados vueltos a casar o simplemente divorciados, toda la comunidad LGBT y más, todas esas personas que por alguna razón no cumplen los estándares de otras iglesias, pues con nosotros pueden encontrar un lugar y ser atendidas. Un sondeo de líderes de la comunidad, no nada más religiosos, sino todos los líderes. Sí, que por ejemplo, si hay servicios médicos, pues el médico es un líder. Los maestros, el director de la escuela son líderes. Los ejidatarios o sea, los que dirigen el comisariado, el juez, si es una comunidad indígena, si es una comunidad urbana, pues saber quién es el presidente municipal también en la comunidad rural, ¿verdad? Pero en la urbana es muy importante quién es el presidente municipal, quién es del cabildo, quienes tienen diferentes funciones en esa zona, también los maestros, también los médicos, también los demás directores de culto de cualquier denominación o religión. Tener claro los líderes, saber dónde están y qué es lo que hacen, eso es importante. Inclusive los caciques o los líderes mafiosos, por lo menos tener una idea, ¿verdad? De quién maneja la zona. Un sondeo de los habitantes de la comunidad. Descubrir si la gente reconoce su necesidad espiritual usando este método. Uno no trata de recoger mucha información,
como seriedad y nivel educativo de cada persona. Más bien se formulan preguntas como las siguientes. ¿Cuáles son algunas de las necesidades más grandes de esta comunidad? Porque la gente es muy reacia a dar su información personal, pero estas preguntas sí las puede contestar de mejor forma, ¿no? ¿Por qué será que tanta gente en esta comunidad no asiste a ninguna iglesia? ¿Qué tipo de actividades en la iglesia le ayudarían a usted y a su familia a superar los problemas serios de la vida? Si organizáramos grupos de apoyo o estudios bíblicos para ayudar a las familias de esta comunidad, ¿le interesaría a usted participar? Todo esto nos hace encontrar posibles candidatos a nuestra iglesia, ¿verdad? Sondeo en busca de una persona o casa de paz. Se le llama a esta persona o casa la que recibe, pero con los brazos abiertos a quien está haciendo las visitas para averiguar quién es la comunidad, ¿no? Nos da esta cita bíblica de Lucas 10:6-7. Si hay allí alguien digno de paz, gozará de ella, y si la bendición no se cumpliera, quédense, quédense en esa casa y coman y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su sueldo. No anden de casa en casa. Entonces, si encontramos una persona abierta, una persona que muestra interés, pues hay que abrir una comunidad en su casa, una pequeña comunidad. Este método consiste en visitar los hogares en la comunidad en busca de una familia interesada en escuchar el Evangelio. Al encontrarla, se hace un esfuerzo por evangelizar a los padres de familia. Luego se los capacita para ganar para Cristo a sus hijos, el resto de sus familiares y sus amigos cercanos. Con estas personas evangelizadas se forma un grupo de estudio bíblico. Al ir conociendo a los participantes, se identifican a los que tienen distintas habilidades que pueden ser usadas en la obra del Señor. Entonces, uno de los objetivos al visitar las familias de la comunidad, pues sería este. Liderazgo laico, levantar líderes laicos. Dice, de este grupo se escoge un maestro, un director de música, un líder para el trabajo entre la niñez y un líder para las actividades sociales. Al ir cumpliendo sus tareas, cada uno va desarrollando su capacidad de liderazgo que irá aplicando en la congregación que se está estableciendo. Entonces, este también es un papel muy importante en la comunidad. Conforme nos vamos relacionando con las personas y vemos que tienen intereses y capacidades, podemos irlas invitando a trabajar en la comunidad. Por ejemplo, nos encontramos un médico jubilado y le podemos decir si quiere poner un dispensario en la congregación. Si nos encontramos un maestro, podemos decirle que si quiere dar clase de algo, ¿sí? Alguien que sabe de música, que si quiere dar clases de aquel instrumento o de canto, etcétera. Tenemos que ir recolectando talento. Un sondeo para determinar la percepción al evangelio. ¿Sí? Si las personas han tenido un encuentro con Cristo, si realmente conocen la Biblia, si realmente entienden cuál es el mensaje real de Cristo, cuál es la salvación que nos vino a traer, porque muchas veces nos damos cuenta que no tienen una percepción clara de esto, o sí podemos encontrar personas ya con un camino andado. Un sondeo de modalidades en la toma de decisiones, ¿sí? Esto es en cuanto a hacer a Jesús mi Salvador, mi Señor y mi Mesías. ¿Qué tanto he avanzado en ese proceso y cómo se ha hecho? Porque hay iglesias que lo hacen como un punto, ¿sí? Llegar al punto, por ejemplo, en muchas denominaciones de pasar al frente y aceptar a Jesús como Salvador y como Señor en un momento determinado, y hay otras que lo hacen como un proceso de evangelización.
Entonces, saber si las personas han experimentado esto de entregarse a Jesús como Salvador y como Señor y como Mesías. ¿Sí? Como un punto, dice la decisión considerada como un punto incluye 3 pasos: descubrimiento, determinación y disciplina. En el primer paso, la persona descubre la verdad del Evangelio: Cristo murió para salvarme de mis pecados. En el segundo paso, toma la decisión de recibir a Cristo en su corazón. Y en el tercer paso, se hace miembro de la iglesia y sigue a Cristo como su discípulo. Y como un proceso, dice, la segunda manera se percibe en que se toman decisiones es como un proceso. Este incluye los pasos ya mencionados, pero tiene 2 pasos intermedios: deliberación y disonancia. Por lo tanto, este proceso incluye 5 pasos: descubrimiento, deliberación, determinación. Disonancia es cuando sí por esto, no por esto, estará bien, no estará bien, estoy listo, no estoy listo, etcétera. Y ya el entrar a formar parte de la comunidad. El sondeo de rechazo en la comunidad. Dice, uno de los pasos más cruciales al analizar una comunidad es descubrir la razón por la cual la gente rechaza el evangelio. Podemos poner en 4 categorías a las personas que lo rechazan. Primero están los que lo rechazan por razones culturales. Estas son personas que resisten al cambio y las verdades del evangelio no pueden fácilmente socavar un prejuicio cultural y preexistente hacia la aceptación de cualquier creencia o práctica. Aquí podíamos englobar de repente personas que dicen, no, es que esta religión nos forzaron a tenerla en la conquista de América, que es ahorita un discurso muy común, ¿no? O personas que, no, es que yo, mi Virgencita de Guadalupe, y de ahí no me voy a mover. Entonces, son personas reacias, ¿no? En la segunda están los que podrían decir rechazan por razones teológicas, porque ya estuvieron en una iglesia y tienen una forma de ver las cosas, ¿no? Como sería los católicos romanos que sí están preparados y que dicen, no, pues es que yo creo en la Asunción de María y en la Inmaculada Concepción y yo creo que el Papa es infalible y entonces, y yo creo en la adoración de la Eucaristía. Entonces, para nosotros sería una situación difícil para llegar a esas personas, ¿no? Tercero están los grupos que lo rechazan por su nacionalismo, raíces étnicas. Un poquito lo que decíamos no, pues nosotros somos de este pueblo y este pueblo tiene sus raíces ancestrales y no queremos cosas nuevas. Cuarto, estas son los que rechazan por razones políticas, que en México es poco común eso, pero podría suceder. Y en cada uno de estos casos, el sembrador de iglesias tiene que capacitarse para comprender la naturaleza del rechazo y establecer estrategias para superar los obstáculos. ¿Sí? Entonces, todos estos pasos nos dicen cómo conocer la comunidad. Esto se va a llevar tiempo, recabar esta información, ponerla de forma gráfica, como en el ABCD que decimos de ponerlo en una pared y poniendo los diferentes resultados para que después tengamos un panorama de conjunto de lo que es la comunidad y cómo vamos a trabajar con ella. ¿Sí? El siguiente tema que vamos a trabajar es sobre el grupo núcleo. Permítanme preparar la presentación.
Fíjense, hemos estado trabajando en crear, en tener una visión nosotros, ¿sí? En tener muy claro qué queremos, a dónde queremos llegar, cómo queremos o nos sentimos llamados a levantar esa nueva iglesia. Después hemos buscado si nos puede apoyar en alguna congregación o la diócesis o de alguna forma y clarificar esa relación. Luego armamos un equipo de trabajo, ¿sí? Con las personas con las que podamos contar. Podemos pensar desde el obispo que se va a ir a dar una vuelta de vez en cuando, armar un equipo entre muchos compañeros del ministerio o del seminario para dar un retiro de evangelización, encontrar una persona que quiera ir a tocar la guitarra y cantar, etcétera. Y luego, hemos hecho un análisis del lugar donde vamos a trabajar, ¿sí? Y esto nos permite tener un plan de trabajo. Y este plan de trabajo consiste en formar un grupo núcleo con el que vamos a empezar a expandirnos, que tiene que ver con personas de paz o casas de paz, sí, que encontremos personas dispuestas a trabajar con nosotros, a empezar un proceso. Dice, el grupo núcleo es la médula de la congregación. La médula espinal corre desde el cerebro en medio de las vértebras, ¿sí? Y después en cada vértebra salen terminaciones nerviosas que vienen de la médula para ir a las diferentes partes del cuerpo. Toda la columna tiene estas características y esto se parece mucho a una congregación, podemos decir el cuerpo de Cristo. Ese grupo núcleo que vamos a formar es la médula que va a llevar al resto de la comunidad todo lo que nosotros podemos hacer por las personas, queremos ofrecerles en nuestra iglesia que estamos levantando. Sí, dice, aunque los integrantes del equipo son parte del grupo núcleo, no constituyen su totalidad. Los integrantes del equipo tienen que ser considerados líderes de la congregación. El grupo núcleo está compuesto de miembros alrededor de los cuales se edificará la nueva congregación. Entonces, juntando todo lo que sabemos, tenemos que confiar que el Espíritu Santo es el que está levantando la congregación, ¿sí? Y tenemos al líder sembrador y su equipo de trabajo, que dijimos que iba a ser el encargado de jóvenes, el encargado de niños, el que va a dirigir el grupo de evangelización, el ministerio de música, la liturgia, los lectores, etcétera. Entonces, ese es nuestro grupo, nuestro equipo de trabajo, ¿sí? Después viene el grupo núcleo y luego el resto de las personas que queremos alcanzar. Entonces, al inicio de una congregación, es trabajar en el equipo núcleo que ya dijimos puede venir con nosotros de fuera o podemos empezarlo a levantar en la comunidad al mismo tiempo que estamos levantando el grupo núcleo, ¿sí? Ir eligiendo a esas personas que el Señor nos muestra que sus dones o talentos y disposición son adecuados para ese trabajo. Dice, formas para generar el grupo núcleo. Dice, formar el grupo núcleo con miembros de iglesias existentes. En el modelo colonizador, la iglesia madre dona o presta o da un grupo de familias que van a ser el grupo núcleo de la nueva iglesia. ¿Sí? Que puede ser, ¿se acuerdan? De forma temporal o definitiva que van a pasar a formar parte de la iglesia. Dice, otra forma es formar un grupo núcleo en base a visitas de cultivo. En este tipo de visitas, el sembrador de iglesias se concentra en cimentar relaciones. Esto por lo general requiere numerosas visitas amistosas a las mismas personas.
Al principio la conversación puede ser superficial, procurando conocer mejor a la gente a la vez que permite que ésta conozca mejor al sembrador de iglesias, quien puede tomar nota de la receptividad de cada uno y concentrarse en los que demuestran más interés. Esto puede abrir la puerta a invitarles a una actividad de cultivo y después a un culto. Entonces, bueno, es una etapa en donde vamos a tener que estar pues andando en la comunidad para conocer a la gente, ¿sí? Actividades sugeridas como actividades de cultivo. Dice regalar una flor, por decir, aquí dice un clavel, pero cualquier flor, el Día de la Madre, regalar el periódico del domingo y café, llevar comida a personas confinadas a su casa, pintar gratis el número de la casa en el lugar apropiado en el frente, obsequiar focos de luz, tomar la presión arterial, organizar fiestas de cumpleaños, proporcionar baterías para detectores de humo y limpiar la casa. La utilización de estos métodos novedosos se deriva de la convicción de que el Evangelio debe ser hablado y demostrado al mundo que observa. Entonces, estas actividades de cultivo, de ir casa por casa, aparte de conocer a la gente, es darles algún servicio. Sí, a veces escucharlas es un gran servicio, orar con ellas por sus problemas. Sí. Dice, tipos de visita determine el tipo de visita que más se necesita en esa comunidad. A familiares, a amigos cercanos, nombres aportados por otros, a desconocidos y otros tipos. Propósito de las visitas, conocer a las personas, ofrecer un ministerio de la iglesia, profundizar la amistad con alguien, invitarle a una actividad de cultivo, invitarle a un culto de la iglesia y tratar de obtener una decisión de si les interesa participar. Sí, esto es en cuanto a el grupo núcleo, la formación de ese primer centro en el que vamos a iniciar todo nuestro trabajo. Entonces, ahorita ya analizamos cómo conocer a la comunidad y cómo al mismo tiempo, fíjense que estamos conociendo la comunidad, encuestando, podemos irnos encontrando con estas personas que van a comenzar ese grupo núcleo con el que vamos a empezar a trabajar, quizás a formar una pequeña comunidad con ellas o en diversas casas, ¿sí? Para empezar a crecer las cosas. Bueno, pues ahorita ya vimos dos temas y hasta aquí vamos a dejar este estudio por este momento. Muchas gracias.